Manuela bella, Manuela mía. Hoy mismo dejo todo y voy cual centella que traspasa el universo a encontrarme con la más tierna mujercita que colma mis pasiones. Con el ansia infinita de gozarle aquí y ahora sin que importen las distancias. Espéreme, y hágalo ataviada con ese velo azul y transparente, igual que la ninfa que cautiva al argonauta. Empaco inmediatamente, como Marco Antonio hacia Cleopatra. Suyo, Bolívar. Si esto fuese un chat, sería una forma de sexting. Hermosa noche para ustedes. Gracias por su compañía. Gracias por estar esta noche conmigo para poderles compartir esta historia surreal. Soy Camila. Camila Valenzuela. Chilena de nacimiento. Actriz. El teatro es mi hábitat. Desde hace un poco más de 10 años estoy radicada aquí en Bogotá. Viajé desde Chile dejando familia, proyectos, un novio, también dedicado al teatro, así que esa historia terminó en un drama, por supuesto. Soy apasionada, me enamoro con frenesí. Me gusta la lectura. Amo la historia, las historias. Del pasado, del presente, del futuro, las biografías. Las biografías de mujeres potentes, poderosas, ejemplares. Seguro por eso atraje el evento del cual les hablaré esta noche. Bogotá me ha adoptado con cariño. Me ha permitido encontrarme con gente amable, cálida, con artistas. Entre ellos, Pablo Velázquez Ursola, artista plástico, ceramista, productor en festivales, historiador del arte, investigador, dueño de un gato, Pablo vive en Chapinero, en un lindo apartamento con una atractiva vista y en donde uno se toma un café exquisito preparado en cafetera italiana o francesa o espresso y que él mismo sirve en una muy cuidada loza Birkenhaber. La marca que hizo las vajillas para el Titanic. Una noche, un viernes, pasé por el apartamento de Pablo. Me quería hablar sobre su más reciente publicación, su libro. Me decía, Camilita, esta historia te va a interesar mucho. Antes de que nos pudiéramos sentar a conversar, de la recepción del edificio lo llamaron para que bajara al primer piso a buscar un domicilio. Cositas ricas para golosear y acompañar nuestra conversación. No puedo asegurar cuánto tiempo estuvo en la recepción. Segundos, minutos u horas. Sin darme cuenta me concentré en mi celular. Pero el golpe de un libro contra el piso me asustó, quedé pálida. Solo había una lámpara encendida en la cocina y unas velas en la mesa de centro de la sala. Una mesa de blanco envejecido que además sirve como biblioteca de uso inmediato y de donde se cayó el libro que tiene de portada la pintura de una mujer de comienzos del siglo XIX, Manuela Sáenz. La lámpara de la cocina se apagó. Las luces de Chapinero titilaron y desde la ventana del apartamento de Pablo se podía ver cómo los jóvenes que se reúnen a beber y a fumar en el parque de los hippies detuvieron sus conversas por un segundo mirando los postes de la luz. Un instante en el que los carros, las motos y las bicicletas se detuvieron. Me ericé. Me inquieté, sentí un escalofrío. Y de pronto, la séptima de viernes volvió a ser la misma.
La juerga del parque volvió con humo de porros, música, patinetas. Volví la mirada a mi celular, pero percibí una extrañeza en el apartamento. Miré hacia la cocina y la mujer del retrato impreso en la portada del libro se estaba sirviendo un café en un pequeño pocillo Birkenhammer de borde dorado. Era Manuela Sáenz. Levantó sus ojos, me miró y me hizo un gesto cariñoso. Yo seguía erizada. ¿Desea café?, me preguntó teniendo la cafetera italiana en la mano. No, le dije. Terminó de servirse y vino desde la cocina hacia la sala donde yo estaba, vestida de negro. Se sentó junto a mí, miró por la ventana y se entretuvo con la gente del parque. Y sin mirarme me dijo: ¿a quién esperaba usted después de un cuarto de siglo de abandono y desamores? Yo no la conocía tanto. Tal vez por eso el interés de Pablo en que leyera su libro. ¿Abandono y desamores?, le pregunté. Ella siguió mirando por la ventana. Linda vista se tiene desde aquí. ¿Es Bogotá, no es cierto? Le dije que sí. Y ella, ¿de qué año? Y yo, 2024. La vi pasar por su vida mientras tomaba un sorbo de café. Soy una mujer vieja. Realmente. Si yo estuviera viva, tendría... ¿En qué año nació? 1797, me dijo. Usted tendría... Tomé mi celular e hice la resta. Recuerden que soy una actriz, no una matemática. 227 años. Sí, parece que los cargara. Debe ser por mi mala estrella. Todo en mi contra. La mujer olvidada. Me sorprendió una tristeza profunda en su mirada. Ya no estaba erizada y con atrevimiento le dije que no hablara así, que aún se hablaba de ella, que para la muestra estaba el libro de Pablo. ¿Usted lo cree? Lea entonces el libro y haga sus propias conjeturas. No, por favor, cuéntemelo todo usted. Yo no vine aquí a aburrirla. Me llamo Camila, le dije. Y estoy segura que usted tiene tantas cosas por contar que lo que me cuente con seguridad me va a parecer interesante. Hágalo, por favor. Cuénteme todo de usted. Está bien. ¿Por dónde comenzar? Fui quiteña, hija natural de un español, nací bastarda. Viví mi primera adolescencia escondida en un convento, bordando, pintando y soñando con ser libre, en un continente libre cuando aún no lo era. De mi madre heredé dos cosas: la causa independentista, que es más valiosa que un pañolón y un par de filigranas, y el rencor por España, que me heredó el chapetón de su amante, mi padre. Empaca un baúl, Manuela, mañana te vas al convento de Santa Catalina. Me exigía mi padre y yo le suplicaba: no, 1000 veces no. Y el enfático: no te aguanto. Suficiente con tus esclavas que más parecen tus hermanas. Se bañan desnudas, orinan paradas, montan a caballo a pelo como los indios. Dicen que tu hermano José María es tu amante y el de tus esclavas. Fumas, escupes y lo que es peor, participas en tertulias de revolución. ¡Al convento! No, padre, no. Esas monjas castigan.
castran, reprimen, tocan, limpian, investigan. ¡Están locas! A vuestra merced, por favor, se lo suplico, no. Prefiero la calle. No me escuchó. Solo había una forma de salir de allí. Envié a un militar esquelas de amor, únicamente para que me sacara de ese claustro. Era Fausto de Lullat, un teniente extranjero. Era tan buen mozo. Afrancesado. No funcionó. Volví al convento. Debía salir de ese monasterio. Tenía el espíritu libre y la sangre caliente. Era la fuga o el suicidio. Y cuando lo logré, no supe qué hacer. Volví a mi casa con el rabo entre las patas, pero libre. Libre. Quito para mí una casa grande, familia, 2 esclavas, todo para mí. Pero nada de eso fue cierto. Tenía a la mismísima Manuela Sanz frente a mí, hablándome, confiándome en los recovecos de su vida. Movía sus manos como rompiendo el aire. Mi padre me casó con James Thorne. Se decía que era médico, doctor, pero no era cierto. Era comerciante, naviero, dueño de barcos que cubrían la ruta hacia el Nuevo Mundo. Apestaba agua de colonia revuelta con naftalina y tan elegante siempre. Gordo, calvo, lento y con unas maneras tan inglesas. Y ese acento cuando hablaba el español que me irritaba. Decidí odiarlo en cuanto lo vi. Pero los maridos europeos nos permitían leer libros prohibidos y llevar vidas sociales más activas. Una vida social que me ayudó a descubrir mi pasión por las agitaciones. Casada con el inglés, fundé centros de costura para los patriotas. Mi casa se convirtió en las bambalinas de la independencia y en hosterías de héroes de las guerras. Pasé momentos inolvidables e insufribles aquí en Bogotá. Era una extranjera. Y así me llamaron. Me apodaron de tantas maneras. Yo le dije que también era extranjera y que a pesar de que en el mundo se viven épocas de xenofobia, esta ciudad ha sabido cobijarme y que aquí me han puesto tantos apodos, pero al menos los que yo conozco son cariñosos. Chilenita, Chile, oye, salmoncito chileno. Siempre hay unos cariñosos y otros odiosos. Bolívar, me decía la amable loca. Ricardo Palma, la mujer hombre. Córdoba se refería a mí como escandalosa mujer pública. O'Leary, como capitana de Ayacucho y reina de la Magdalena. Tantos apodos, pero solo una personalidad y un credo. Amar a Bolívar hasta la muerte. ¿Usted ha amado con pasión? Sí, le dije que sí. Y le hablé de mi novio en Chile. Un noviazgo de varios años. Un episodio que un día se va a convertir en un libro. Con euforia, altibajos y caminos separados. La única diferencia es que Martín no era ningún héroe. Al contrario, descubrí en él a un cobarde, a un miedoso, a un pusilánime, a un apocado, a un amilanado, a una gallina.
Sonrió largo y profundo. Parecía cómoda, como si fuese cotidiano para ella estar en el 8º piso de un edificio, sin asombrarse al ver las luces de un avión atravesar la noche, o al ver en el edificio vecino a un joven rapitendero en una máquina de 2 ruedas con una maleta naranja fluorescente a sus espaldas, color que solo pudo haber conocido por los pigmentos trabajados por los indígenas de Perú. Entonces, ahí tuve la duda de si tal vez esta no era la primera vez que ella miraba por la ventana del apartamento de Pablo. El año 24 del siglo XXI. Ya han pasado un poco más de 200 años. En 1822 llegué a Lima. Allí conocí a don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, el general Bolívar. Yo seguía casada con James Thorne. Los negocios de James impidieron que viajáramos a Londres, así que como única condición le pedí que viviéramos en Perú. No soportaba Quito. Llegué a Lima como la bella Manuelita. No soporto los diminutivos. Yo no sé a qué horas me lo gané. Pero le puedo asegurar, Camila, que tiene tanto de cariño y admiración como de antipatía y fastidio. Perú me ayudó a limpiar mi nombre de un dudoso pasado entre el convento, la huida y el regreso al claustro. James me amaba. Hablaba de su amor por mí como un fuego devorador que lo consumía. Cuando fue nuestro tiempo, yo le juro, compañera, yo intenté amarlo. Él era tan bueno conmigo, llenándome de regalos y cartas melosas. Intentó ayudarme hasta mis últimos días. Él fue el mejor hombre y yo la peor mujer. De inmediato nos unimos a la sociedad limeña, que yo disfrutaba en compañía de James o sola, porque él se la pasaba en viajes de negocios entre Panamá y Quito. Allí me volví amiga de Rosa Campuzano Cornejo, una actriz. Aún se dice que las actrices son tan excesivas que nunca saben cuándo ha bajado el telón, que siempre desean un acto más, que son encantadoramente artificiales, que solo llevan colores sentimentales. Le dije que sí, que yo también era actriz, pero que esas frases no solo la dicen los hombres de las mujeres de la escena, sino de las mujeres en general. Dicen que nos la pasamos inventándonos historias, que nos hacemos videos, que si no somos tóxicas, somos hombres. Pareció no entender nada y prefirió tomarse un sorbo de café a preguntar: ¿con qué eres actriz? Hermosa profesión comprometida con la humanidad. Así era mi Rosa, comprometida. Era independentista, amiga y amante de José Francisco de San Martín, por supuesto. Yo conocía la historia de Rosa Campuzano con San Martín, figura clave en los procesos independentistas de Argentina, Perú y Chile. Ay, me sentía tan atraída hacia la vida de esa actriz. Y al parecer Manuela Sáenz también. ¡Qué mujer! Sus ideales me sedujeron y decidí acompañarla en su empresa. Buscamos recursos para la guerra. Pasábamos horas tratando de persuadir a las señoras bogotanas a que donaran algo a los heridos en las batallas, o por último, que fundieran sus vajillas de plata para que hiciéramos balas. Con Rosa tertuliábamos rodeadas de hombres, muchos de ellos muy inteligentes, mientras James estaba de viaje. Muy pronto constaté la hipocresía de las damas limeñas.
La sociedad quería la libertad, pero no a quienes luchábamos por ella. James Thorpe me prohibió la relación con Rosa. Supo que la independencia lo dejaría en la ruina, pues de inmediato perdería su ruta comercial con Europa. Pero era tarde. Ella ya había inspirado en mí la causa independentista y el gusto por los uniformes. Rosa era admirable, por dentro y por fuera. A la pobre la independencia la llevó a fallecer en soledad. Murió en la carencia y fue enterrada por caridad en la huerta de una iglesia lejos del altar. La iglesia no perdona. Ya está para morir, hay jerarquías. Le dije que esperaba que ese no fuese el final de todas las actrices. Se volvió a reír. Ya estábamos en confianza. Así que le pregunté por... Bolívar, hábleme de ese uniformado que la trajo más. ¡Qué curiosa!, me dijo saltando de encanto. Lo conocí en Lima. Llevo ese día grabado en la memoria como un soldado lleva las marcas de la guerra en sus cicatrices. Salí del salón hacia el balcón. Quería ver al batallón principal pasar por la calle. Ellos llegaban de vencer de Bomboná y Pichincha como héroes llenos de orgullo. 9 días tardó el ejército en enterrar a los muertos, casi todos negros e indios. Desde mi vista, el gran general Bolívar no me pareció tan bajito como decían. Tenía ese fulgor del triunfo y me embelecé de inmediato. Le lancé una corona de laurel que le cayó justo en su cabeza. Me miró asustado, pero con una pícara sonrisa. Y desde su caballo me gritó: ¡Señora! Si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la guerra. Un cruce de miradas bastó para amarlo por siempre. La vieja dama se tomó un largo sorbo de café, se levantó del sillón de paño blanco de Pablo Velázquez y volvió a mirar al parque. Una patrulla de policías rondaba la plazoleta en sus motos verdes fosforescentes. Ella parecía no asombrarse con nada. Tuve la certeza de que ese apartamento le era muy familiar. Sacó de su bolsillo un papel viejo, amarillento. Cuando lo abrió, pude notar que gotas de agua había corrido la tinta de algunas líneas. Lluvia o lágrimas. Y comenzó a leer. Mi amor, sabe usted que me ha dado mucho gusto su hermosa carta. Es muy bonita. El espíritu de ella tiene un mérito capaz de hacerle adorar por su espíritu admirable. Lo que me dice de su marido es doloroso y gracioso a la vez. Deseo verle libre, pero inocente juntamente, porque no puedo soportar la idea de ser el robador de un corazón que fue virtuoso y no lo es por mi culpa. No sé cómo hacer para conciliar mi dicha con la suya, con su dolor y el mío. No sé cómo cortar ese nudo que Alejandro con su espada no haría más que intrincar más y más. Pues no se trata de espada ni fuerza, sino de amor puro y de amor culpable, de deber y de falta, de mi amor. En fin, con Manuela la Bella. Bolívar. Hablaba de Bolívar como una serpiente que la hipnotizaba.
capaz de bloquear a su presa con solo mirarla, derretida por sus encantos persuasivos al hablar, así dijera los sofismas más absurdos. Lograba hacerle creer que tenía siempre toda la razón. Me habló del mágico don con que el libertador lograba subyugarla con solo rozarla con sus dedos, y de la admiración e idolatría que le producía cuando se extendía en palabras sobre lo que haría para lograr la libertad de los pueblos. Tan enamorada estaba de ese hombre que decidió dejar a James Storm para estar con él, acto que sin duda sorprendió a Bolívar por tan atrevida determinación. ¡Ah, Camila! No, ya, no. Ah, no, seguro usted no quiere escuchar historias tristes de viejas alegrías. El amor, por ser amor, siempre será alegre, así esté enmarcado en tristezas. Y se lo dice una actriz que nunca sabe cuándo ha concluido la escena. Volvió a reír. Le dije que si llevaba otra carta consigo, me la leyera. Manuela, usted quiere verme, siquiera con los ojos. Yo siempre quiero verle y reverle y tocarle y sentirle y saborearle y unirle a mí por todos los contactos. ¿A que usted no quiere tanto como yo? Pues bien, esta es la más pura y cordial verdad. Aprenda a amar y no se vaya ni aún con Dios mismo. Suyo, Bolívar. Me quedé pensando, ¿qué quiso decir con las palabras aprenda a amar? En el fondo lo sé, él se dejó amar y yo lo amé, pero no se vaya ni aún con Dios mismo. Si fue él quien me dejó, porque nunca tuvo más grande amor que el recuerdo triste de su enclenque y enfermiza esposa. Uf, pobre niña. Pobre María Teresa del Toro. Él siempre me lo expresó de una forma sutil. Yo nunca le quise entender. Permíteme estar seguro de mí y de ti y verás quién es Bolívar al que admiras. Nunca miento, lo sabes. Dame tiempo. Simón estaba preocupado por las apariencias de su ejército y por el recuerdo eterno de su esposa. Y yo dándolo todo por él. Yo perdía más, soy mujer. Me entregué a la causa y a él. Y él a veces tan solo parecía quererme. Manuela, el hielo de mis años se reanima con sus bondades y gracias. Su amor da una vida que está expirando. No tengo tanta fuerza como usted para no verle. Apenas basta una inmensa distancia. Le veo, aunque lejos de mí. Venga, venga, venga luego, etcétera, etcétera, etcétera. Suyo del alma, Bolívar. Pero no fue un juego honesto. El libertador guardó haces bajo el mantel. Cientos de veces le dije que nos fuéramos, que huyéramos. No por miedo, como los virreyes, sino para estar juntos. Él simplemente respondía: el destino es cruel. Yo estaba enceguecida. Bastaba solo una carta para que mi corazón se aferrara de nuevo a la ilusión. Mi adorada Manuelita, usted me reprocha el haberle dejado. ¿Acaso no fue siempre así? Las circunstancias adversas al sentimiento de estos dos pobres seres mendigos de amor lo impidieron todo. Un hombre como yo, viejo y sin fuerzas,
Siente la necesidad de su cuerpo. No por nada camino a su encuentro. Bolívar. Era un egocéntrico. Se podía enamorar en una sola noche y luego durante meses escribir cartas de amor sabiendo que no volvería a ver a su víctima ilusionada nunca más. Simón nunca miraba a los ojos, solo a sus inferiores en rango, una contradicción. Compartía el tabaco con sus soldados y les permitía licencias que nunca admitía a sus generales, a los que trataba de la manera más humillante para darse aire de militar. ¡Uy, qué hombre tan contradictorio! Era un estratega de la guerra y del amor. ¡Sabía bailar! Podía danzar con igual gracia un minué o una cachucha. Normal. Se educó en Francia, donde no solo aprendió francés y esgrima, sino también que a moverse al compás de la música. Un enamorado del bello sexo, como se refería a nosotras las mujeres, y el que supo cortejar muy bien con solo proponerle a uno una pieza. ¡Desgraciado hijo de puta! Se podría armar una gran exposición de miniaturas con las piezas que el general le regaló a sus amantes, muchas de ellas mujeres independentistas. Cumplió su juramento. No se volvió a casar, fiel a la palabra dada a su Teresa, que menos mal se murió de fiebre y vuelta casi santa, antes que aguantarse al corrompido de su marido, seductor faltero, que le prometió amor a su prima, Fanny de Vilax, a Josefina Madrid, a quien trató siempre de adorarle Pepita, a Isabel Sublet, a Josefina Núñez, a Lucía Crovert, a Anita Lenoir, a Bernardina, una de las Ibáñez, a quien halagaba con frases como: Bernardina, mi ángel caído del cielo, tú eres la última mujer para mí. Oh, Bernardina. A Carmen Garaicó la llamó antes que a mí amable loca. Viene el apodo con el que me tuvo, me fue fiel. Pero tampoco a ninguna de las indias o campesinas que se metían a su tienda de campaña buscando un hijo del libertador. Aprendió en Europa el sexo sin los remilgos de la iglesia y, como se sabía estéril, general al ataque. No dejó campesina virgen. Eso, chinita. Ay, quietecita. Mojadita. Eso. Ay. Muchas le acomodaron hijos, como la tal Jácome de Cúcuta, que de su intento solo queda un retablo. Secundino Jácome, hijo natural del libertador, patrañas. María Arrieta también le inventó un hijo. Y por esa misma época llegó Janet Hart, la novia norteamericana. A esta la esperé en los retretes de un baile, le arrinconé y le hablé claro en un muy elaborado inglés. Listen to me, you motherfucking cunt. Gracias, James Storm, por regalarme este idioma, que no solo me dio sustento, sino también labia para defender lo que era mío, porque algunas se enteraron con el hombre de quien salían. Sus amantes dejaban claras muestras de su infidelidad. Broches, anillos,
pañuelos. Un día encontré un arete de diamantes en la cama. Me lancé como una pantera sobre el sinvergüenza malnacido, destrozándole el rostro. ¡Guardias a mí! ¡Ay! Me lo arrancaron de las uñas antes de que lo volviera despojos. Él solo gritaba: ¡No, Manuelita! ¡Manuelita, Manuelita! ¡Tú pierdes! ¡Tú pierdes! ¡Ay! 8 días pasó oculto, argumentando fiebres. Mi fama de loca me ayudó para ahuyentar esas fulleras. Sus novias de paso me tenían pánico. Y él también. De mis esclavas, Jonatás y Natividad, se dijo que eran nietas de una hechicera africana y con un simple brebaje podrían hasta tumbarle el pelo a un león. ¡Éramos una leyenda! Sobre todo aquí en Bogotá, donde la gente se cree en París. Aún pasa así. Le dije que sí. Que sí, que hay quienes se creen en París, en Londres, en Miami. Bogotá ha crecido. Es enorme, compleja, con innumerables matices, dulce y amarga como toda gran ciudad, con otros mitos, sin duda. De nuevo se quedó en silencio, mirando por la ventana, como tratando de comparar la ciudad que conoció con la que veía ahora desde el apartamento de Pablo y de la cual yo le hablaba. Y otro sorbo de café. De aquí fui desterrada. Y de muchas partes más. Terminé mis días en Paita, un puerto sobre el Pacífico, haciendo traducciones. En la misma casa donde mis esclavas vendían tabaco y dulces. El puerto más pobre del Perú, empolvada hasta los dientes, condenada a un sillón. Bogotá. Qué gratos los recuerdos que tengo de cuando vivíamos en la Casa Quinta. Aún existe. ¿Sí? Es un museo. Si se pudiera allí exponer todas nuestras alegrías. Yo fungía como señora de la casa. Organizaba recepciones independentistas para los masones ingleses que llegaban como edecanes a apoyarnos en la guerra. Mientras tanto, Simón estaba preocupado por la derrota del Congreso y escribía cartas. Muchas historias quedaron labradas en ese lugar. Simón le heredó la Casa Quinta a su fiel amigo José Ignacio París Ricaurte, como agradecimiento por los aportes en dinero a las campañas de independencia. A mí no me dejó ni sus botas de campaña. Bolívar nunca olvidó su niñez en la hacienda San Mateo en Venezuela. Tenía un gusto particular por el campo. Tal vez por eso le heredó la huerta de la Casa Quinta a José María Álvarez, un soldado de Juan José Francisco de Sámano, quien al no poder huir, se le ofreció a Bolívar como hortolano. Prefirió sembrar vegetales antes que morir en la horca como sus aliados en Boyacá. Mucho me quiso aquel joven español. Si hasta me compuso un verso. Ha llegado la reina de Saba a admirar la belleza de las flores y los jardines de Salomón. Siempre me miró de un modo muy particular, como si quisiera hablarme, contarme algo. Se vaciaba cerca y me mostraba hortalizas enormes, mirándome siempre de reojo, como si se cuidara la espalda. París Ricaurte,
dotó la Casa Quinta de fuentes de mármol. En el 46 trajo de Italia una estatua de bronce. Era Simón, hecha por un escultor genovés. Cuando la vio, la encontró tan bella que la donó al Congreso, quien la colocó en la plaza de esta ciudad. Allí sigue, testigo mudo de las alegrías y tristezas de esta nación, a veces vandalizada por amotinados, a veces por palomas. Allí, quieta, inmóvil. Frío, como muchas veces tuvo su corazón. Jonatás, mi hermosa negra, mi fiel esclava, me repetía incansablemente: Doña Manuela, conozco esa mirada y esa actitud de adolescente enamorada. Cuidado, mi general es bueno en la guerra, pero no es bueno con la mujer. Es viudo, que juró no volverse a casar, que se gastó una fortuna en los prostíbulos por allá en Europa, que vivió en París como un príncipe, que tiene un balcón en la ópera, que tiene de amante una reina, que tiene ancestros africanos y que las mujeres sienten lo que nunca. Doña Manuelita, cuidado. La negra tenía razón, como siempre, era la voz de mi conciencia. Bolívar solo amó a su única esposa. Las demás estábamos de paso. A mí me soportó por terca, pero nunca me amó. O tal vez me amó, pero de lejos, porque de cerca éramos pólvora. La mejor forma de entendernos era estando en la cama y escribiéndonos cartas. Es que el papel lo aguanta todo, murmuraba entre dientes Jonatás, quien tenía la irritante manía de sembrarme dudas sobre el muy bandido. No quise ver la verdad, que era tan grande como una catedral. Solo amó a María Teresa. Simón, llevado por el oporto, decía incluso delante de mí: yo contemplaba la figura de mi esposa como emanación del ser que le dio vida, pero un día el cielo creyó que le pertenecía y me la arrebató, porque no fue creada para esta tierra. Sentí una presión en la garganta. De pronto, ese lazo que nos une entre las mujeres se encendió y me dio un corrientazo. Y odié a ese pequeño pirobo. Si a Manuela no le pareció bajo en estatura cuando lo conoció, a mí se me hizo un residuo de estiércol. Le dije: Manuela, no más. Busquemos en este apartamento de licor y vamos a brindar por el buen amor, así no lo hayamos vivido. Algún buen licor que serviremos en unas copas de bohemia que Pablo debe esconder en alguna parte. Abrí todas las gavetas y a pesar de que encontré unas muy lindas copas, solo pude llenarlas con un Smirnoff Ice que estaba tirado en la nevera, escondido en unos vegetales. Y brindamos. Querida, salud por las locuras del amor, porque el amor trae sus propios disparates. Algunos llenos de vergüenza.
Actos ridículos. Y sobriamente inconfesables. Así que salud. ¿Qué hay por contar? Le pregunté, muy interesada. Un intento de suicidio. Estaba perdiendo a Bolívar y se lo manifesté. Yo lo amo de verdad y usted a mí no. No, y punto. Se fue sin que la distancia le causara el más leve remordimiento. Así está acostumbrado. Si ya no me necesita, dígamelo y no insistiré más. Y me fui al salto del Tequendama. No recuerdo cuál sería mi escándalo, pero hasta allí llegó Jean-Baptiste Bousangot, un científico francés que se incorporó al ejército de Bolívar, y Ninian Ricardo Cheney, el médico de Simón. ¡Ah! ¡Qué imagen! Yo de pie, al borde del precipicio, y haciendo gestos muy peligrosos, según me dijeron. Estos pobres hombres gritaban. Yo no escuchaba nada, no sé si por mi trance de desolación o por el fuerte ruido de la cascada. Pero entonces, Jean-Baptiste se lanzó hacia mí y me cogió el cuello del vestido y yo histérica. ¡Ay! ¿Cómo sería que el pobre hombre se dejó resbalar y me agarró una pierna? Estaban pálidos, sudorosos, se veían tan absurdos, pobrecitos, tratando de controlar a esta potranca. Yo estaba loca. No, pero entonces no, y el doctor Cheney vio que era preciso intervenir y yo, no sé cómo, pero se agarró de un árbol y enrolló su brazo izquierdo a mis largas y magníficas trenzas. Yo estaba dispuesta a saltar al vacío. ¿Y qué me dice usted, Camila, de mi acto desesperado al enterarme de la muerte del general? Mandé a comprar una víbora venenosa para que acabara conmigo. Si él me amó como Marco Antonio, yo tenía que morir como Cleopatra. ¿No es ridículo? La verdad es que eso no me sonroja ni un poquito. Lo amé tanto que lo volvería a hacer. Solo una vez Bolívar dudó del juramento de fidelidad a su esposa. No fue por mí, fue por Janet Hart. En barco vino con su padre, que cumplía una misión diplomática. Los Estados Unidos del Norte tenían que reconocer a la nueva república. Así el Libertador no escatimó en cortesía, se prendó de ella y le invitó a infinidad de lugares. Luego la presentó como su novia. Le regaló un camafeo con un retrato de él, una miniatura y una esquela donde le pedía que se hiciera cristiana. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no para casarse. No, yo no creo que Manuel haya querido un matrimonio con Bolívar. Pero sí seguro una unión hasta que la muerte los separara. A ver, lo poco que conocía de Manuela Sáenz era su rol sentimental con el general, la amante del Libertador. Pero esa noche en el apartamento de Pablo y en ese esotérico encuentro, entendí que solo se lograba llamarle la amante de Bolívar porque el héroe nunca quiso terminar su compromiso con su única esposa. No había otra razón para llamarla su amante. Él era viudo, ella separada.
Eran novios, pareja, y sí, amantes, pero de los que se aman en las lides de las sábanas. Así que también cabe para Bolívar el título de amante. Es más, debería reconocérsele como el libertador y el amante de Manuela Sáenz. América estaba convulsionada y a mí me hervía la sangre. Desde pequeña tuve contacto con eventos que atraparon mi atención. En las reuniones se hablaba de las injusticias de los hispanos. Llegaban noticias de revueltas y deseos de emancipación, noticias de masacres, descuartizamientos y ejecuciones a campesinos, intelectuales y líderes por parte del régimen colonialista. Desde mi ventana en Quito presencié desfiles con revolucionarios humillados y capturados, muchos hombres, algunas mujeres. Yo sentía que no teníamos mucho por hacer, o que no sabíamos qué hacer, durante décadas destinadas a abordar a los postres, a comportarse en sociedad, a las artes del buen vestir, al baile, tareas superfluas, a las que supimos sacarle partido. Qué bien lo sabía hacer mi tocaya, Manuela Cañizares. Ella organizaba reuniones donde se hablaba de arte, ciencia, política, y en las que se cotillaba sobre el acontecer de la ciudad, y que ella también gestionaba para atizar el fuego que se convirtió en el grito libertario quiteño, que aunque fracasó, dejó por sentado que las mujeres nos damos nuestras mañas y que no somos ningunas endebles. Porque a doña Manuela ni la recompensa por su cabeza la acobardó. Me conmueve esa historia, como muchas historias más. Fueron mujeres las que insultaron y casi matan a la virreina Francisca Villanova y Marco, esposa del virrey Amari Borbón. Simón le pidió ayuda a las mujeres a que donaran lo que pudieran, detallando, eso sí, las necesidades del ejército, desde medio peso hasta 1000, esclavos, mulas, cacao, telas, zapatos. En Tunja, las mujeres cosieron más de 1000 chaquetas en 3 días para el ejército independentista. Juana Velasco le donó un caballo y sus joyas. Mercedes Ábrego de Reyes donó a Bolívar su más elegante uniforme y hacía parte de la red de informantes a favor de la independencia. Le cortaron la cabeza de un sablazo. Poco importaron los gritos de súplica de sus hijos, José Miguel, Pedro María y José María. Fusilaron a varias matronas bogotanas que aportaron recursos para la independencia. Muertes ejemplares las llamaba el virrey. Más de 200 mujeres fueron asesinadas por los pacificadores en las épocas del terror de la Nueva Granada. Y muchas de ellas son nuestras heroínas. Policarpa Salabarrieta, que despertó en el pueblo un deseo de luchar por sus derechos y sembró un gran ejemplo. Josefa Figueras, Carmen Mercier, Eulalia Ramos. Antonia Santos en Socorro fue vilmente fusilada pocos días antes del triunfo criollo en Boyacá. Simona Duque y Catalina Tobar donaron a sus hijos. Doy gracias a Dios porque mis hijos han derramado su sangre por la patria. Esas fueron las palabras de Catalina al enterarse de que sus 4 hombres habían muerto en las campañas de independencia. Maestras de escuela como Gertrudis de Caicedo, que enseñó a sus discípulos la gloria de la libertad. Su hijo le enseñó a Camilo Torres y al sabio Caldas y ayudó en la liberación de más de 26.000 esclavos en Antioquia. Fuimos muchas las mujeres que nos negamos a abandonar a nuestros hombres
Y seguimos a padres, hermanos, esposos o amantes hasta los campos de batalla. Rutas de incontables kilómetros hicimos a su lado para asegurarle ropa, comida, todo lo útil para nuestros héroes, hasta curarles las heridas o hacerles sus tumbas. Manuela afirmaba lo indispensable sobre las mujeres en la independencia. Me contó que remendaron uniformes, que cocinaron en lo alto de las montañas viendo las batallas y gritando vivas cuando los soldados lograban matar al enemigo. Batallaron los campos, curaron heridos, consolaron a los pesimistas y, sobre todo, evitaron desertores. Entre el bello sexo, las delicias del género humano, nuestras amazonas también han combatido contra los tiranos de San Carlos con un valor divino, aunque sin suceso. Los monstruos y tigres de espaldas han colmado la medida de la cobardía de su nación. Han dirigido las infames armas contra los cándidos y femeninos pechos de nuestras beldades. Han derramado su sangre, han hecho expirar a muchas de ellas y las han cargado de cadenas porque consiguieron el sublime designio de liberar a su adorada patria. Simón Bolívar. Evangelista Tamayo luchó con Bolívar en la batalla de Boyacá vestida de hombre. Al igual que Nicolasa Jurado, ataviada como soldado y con un nombre falso hasta que le hirieron, descubriendo su identidad. Bárbara de la Torre, la capitana, luchó con uniforme de soldado hasta que la capturaron. Juana Ramírez pasó de lavandera a jinete, también vestida de hombre, como yo, que vestida de soldado luché por nuestra libertad. Y todavía la llaman Manuelita, la amante de Bolívar. En Lima, desde muy joven me convertí en una activista. Organizaba reuniones en mi casa disfrazadas de fiesta que servían como excusa para intercambio de información. Participé en la infiltración revolucionaria junto con Rosa Campuzano en la fonda de Carmen Guzmán para convencer al batallón de Numancia de traicionar la causa de España cambiándose de bando. Y en 1822, libre Perú, fui condecorada con la Orden del Sol, creada por José Francisco de San Martín, haciéndome caballeresa del Sol. Antes de conocer a Bolívar, colaboré activamente con las fuerzas libertadoras. Regresé a Quito, llevaba y traía información, curaba enfermos y donaba víveres para los soldados. El domingo 16 de junio de 1822, don Simón José Antonio entró triunfalmente en la ciudad, junto con Antonio José de Sucre, héroe de Pichincha. Y cruzamos miradas y halagos. Y allí comenzó un romance que no nos hizo olvidar nuestra misión libertadora. Intervine activamente en la independencia de Ecuador. Vestida de uniforme militar, el que Bolívar me regaló, bajé los humos a un peligroso motín en la plaza de Quito. Armada y montando a caballo, participé de la batalla de Junín y Ayacucho, y era la responsable de cuidar los documentos del Libertador. Fui nombrada por Bolívar miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador. Camila, ¿te parece poco? Para una joven mujer que decidió estar por encima de los convencionalismos de la época, por espíritu propio, pero también por un compromiso con sus ideales, que compartíamos con muchos hombres, y que solo terminó siendo Manuelita, la hija de puta amante de Bolívar. Les hace falta verdaderas turmas para aceptar el lugar que me corresponde. Mi querida Manuelita,
En consideración a la resolución de la Junta de Generales de División, y habiendo obtenido de ellos su consentimiento y alegada la ambición personal de usted de participar en la contienda, visto el coraje y valentía de su valiosa humanidad en ayudar a planificar desde su columna las acciones que culminaron en el glorioso éxito, cumplo así con la justicia de dar reconocimiento a la gloria de usted, congratulándome de tenerla a mi lado como mi más querido oficial del ejército colombiano. Bolívar. Sí, lo amé. Y mucho más que él a mí, seguro porque lo admiraba por su alma y su pensamiento. Lo seguía hasta Bogotá. Participé en el partido bolivariano. De día, vestida de hombre, junto a Jonatás y Natán, o Natividad, como la quieras llamar, patrullábamos en la zona. Y le cuidaba la espalda porque los enemigos comenzaron a aparecer de debajo de cada piedra. Salvé su vida en un baile de máscaras cuando evité que 12 enmascarados lo asesinaran. Don Ventura Ahumada, el anfitrión de la velada, se negó a dejarme entrar. Cuando supo que buscaba a Simón para prevenirlo del atentado. Soy Manuela Sáenz, le dije. No, es que ni aunque fuera Santa Manuela, respondió él. No, yo fingí estar ebria de Oporto, me revolqué el cabello como una loca y armé un gran alboroto preguntando ¡al Libertador! ¡El Libertador! ¡Libertador! Quien se incomodó tanto por mi escándalo que decidió abandonar el lugar y así se salvó de una muerte segura. Un atentado liderado por el traidor de Santander, quien después de haber sido íntimo amigo de Simón, se fue en su persecución por malos entendidos en los proyectos de gobernanza de la Gran Colombia. Simón, mi hombre amado, estoy metida en la cama por culpa de un resfrío, pero eso no disminuye mi ánimo por salvaguardar a su persona de toda esa confabulación que está armando Santander. Dígame usted que por esto pesqué el resfrío, por asistir a una cita. Supe esta tarde a las 10 los planes malvados contra su ilustre persona que perfeccionan Santander, Córdoba, Crespo, Serena y otros, incluidos 6 ladinos. Incluso acordaron santo y seña. Estoy muy preocupada. Y si me baja la fiebre voy por usted, que es un desdichado de su seguridad. Manuela. Santander volvió a ser parte de una conspiración para matar al Libertador. Septiembre del 28, una noche de traición, fuga y risas. Figúrese, querida compañera, que Bolívar quería defenderse. Dios mío, era gracioso verlo en camisa, espada en mano. El Quijote en persona. Si no lo hubiese hecho saltar por la ventana, habría sido hombre muerto. ¡Muerte al tirano! Invadía la casa. Camila, por favor, lea usted la carta que le escribí a O'Leary para que se dé cuenta. Serían las 12 de la noche cuando latieron mucho 2 perros del Libertador. Y además se oyó algún ruido extraño que debe haber sido al chocar con los centinelas, pero sin armas de fuego por evitar ruido. Desperté al Libertador y yo fui a encontrarme con ellos para darle oportunidad a que se fuese, pero no tuve tiempo para verle saltar ni para cerrar la ventana. Desde que me vieron me agarraron y me preguntaron: ¿dónde está el Libertador? Les dije que en el consejo, que fue lo primero que se me ocurrió. Registraron la primera pieza con tenacidad, pasaron a la segunda y viendo la ventana abierta exclamaron: ¡huyó! ¡Se ha salvado! Mientras yo les decía: no, señores, no ha huido, está en el consejo. ¿Y por qué está abierta esa ventana? Yo la acabo de abrir porque deseaba saber qué ruido había. El Libertador se fue con una pistola y el sable que no sé quién le había regalado de Europa a refugiarse bajo un puente. Yo, espada en mano, impedí la entrada de los asesinos en la estancia.
dándole tiempo a Simón para que se vistiera y huyera. Y con orgullo le grité a los fracasados: ¡mátenme si les da la gana! No hemos venido a ultrajar mujeres, dijo uno de ellos, y se fueron haciendo tiros al aire. Mi intervención de esa noche nunca me la perdonó Santander. Francisco de Paula firmó la creación de Venezuela como país independiente con él de presidente, consolidando la disolución del sueño de Simón, la Gran Colombia, que no hacía parte, evidentemente, de los planes de la otra rata traicionera, Córdoba. Él no había luchado desde temprana edad para terminar recibiendo una pensión incierta. Por eso se fue a Antioquia, donde más que un héroe fue un profeta en su tierra, para formar su propio ejército de paisanos civiles armados, a los que llamó los paisas. Pero el destino rige nuestras vidas. ¿Qué castillo de naipes se erigió Córdoba, perro desgraciado? ¿Cuánto me odió? Pero no más que yo a él. Querida, yo amaba u odiaba sin que me importaran las consecuencias. Nada que hacer. José María Córdoba se refería a mí como escandalosa mujer pública. Teníamos una vieja rencilla de cuando nos conocimos en casa de los Larrea en Lima. Se creía dueño de Simón, el muy afrancesado. Como no lo logró, me odió. Siempre se aprovechó de mi altiva forma de ser para intrigar en contra. Lo único que consiguió fue que apodara Córdoba a uno de mis perros. Córdoba, sí. No, Cordobita, me quedo. Una vez, aprovechando la ausencia del Libertador, invité a los enemigos de Santander a que fusilaran su imagen en uno de los jardines de la Casa Quinta, aquí en Bogotá. Armé un muñeco con ropa vieja. Y cuando estaba listo, ¡preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! El batallón de granaderos al mando del cabo Crofton acolitó el fusilamiento del monigote por la espalda. Querida Camila, así se fusila a los traidores. Cuando el rumor del muñeco asesinado llegó a oídos de Córdoba, de inmediato se lo contó a Bolívar por medio de una carta. Y se rumoró por voz del malnacido de José María que Simón en la contestación se refirió a mí diciendo que en cuanto a la amable loca, él había procurado separarse de mí, pero no, que no se podía nada contra una resistencia como la mía, y que sin embargo él planeaba hacerlo determinado para que yo me marchara a mi país o donde yo quisiera. Maldito Simón José Antonio, no sabe cuánto quisiera odiarlo, detestarlo, aborrecerlo, no sabe cómo deseo despreciarlo. La mujer fuerte, autónoma, indoblegable, llorando por quien no la amó como ella. Una invasión drag se apoderó del parque de los hippies. Los peinados, las lentejuelas, los tacones llamaron totalmente la atención de la Sáenz. ¿Quiénes son?, me preguntó. Yo le hablé sobre las drag queen.
Estaban allí en una protesta pacífica. Le conté sobre las actuales luchas sociales, que las agallas de toda su generación por lograr la libertad las heredamos y que seguimos luchando contra otras tiranías. Le conté que hoy las mujeres y las minorías tenemos más resolución para afectar cambios sociales, científicos, políticos, ambientales, económicos, culturales, que se nos ha hecho difícil, pero que no bajamos la guardia, que atizamos otras formas de revolución, a pesar de que la opresión sigue vigente y alimentándose de la cobardía, el estancamiento y la aceptación de acciones y discursos hegemónicos. Sus ojos brillaron. Me tomó las manos y le pude sentir el sudor del entusiasmo. Luego se levantó del sillón, fue hasta la ventana, la recorrió de punta en punta, observando a las drag, escuchando atenta sus arengas contra las fobias. Le conté sobre nuestros flagelos contemporáneos y de las mártires. Le hablé de una interminable lista de mujeres. Vulneradas, amenazadas, humilladas, desterradas, empaladas, quemadas, violadas, masacradas, fusiladas. Cogió el pocillo Pirkenhammer con profunda ira y lo lanzó contra la pared. Luego se sentó como si el cuerpo le pesara a arrobas y se puso a llorar, sin dejar escapar ningún sollozo. Solo podía ver cómo apretaba la mandíbula para evitar maldecir. ¿Cuándo aprenderemos? El riesgo y una profunda valentía es lo que tenemos que cultivar, no dejarnos embrutecer por la cobardía y la comodidad. Camila, vi tanta desigualdad e injusticia que hervía mi sangre. No escatimé en esfuerzos por ir tras mis luchas. No me acobardé. Yo estoy orgullosa conmigo y eso me tiene tranquila. Fue lo que me mantuvo en pie durante muchos años de luchas personales. Odios, venganzas, enemigos, humillaciones, y marcada por mi relación con Bolívar. Santander emprendió una lucha en mi contra por defender los deseos del primer presidente de la Gran Colombia. Ser un gran territorio, uniendo regiones y culturas, un gran estado independiente. Me cobró cada acción que hice y no me dejé. Santander mandó hacer 2 muñecos para ser quemados en la plaza. De ellos colgaba una leyenda: despotismo y tiranía. Una clara burla a Simón, el gran héroe de la patria. Mientras que a mí ya me tildaban de déspota. Así es que Jonatás y yo, vestidas de hombre y con el armamento de palacio, destrozamos los muñecos. Mientras los indios corrían y los comerciantes gritaban: ¡La Sáenz! ¡La Sáenz! ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Que dejara que Bogotá quemara los muñecos para que se burlaran del Libertador? Es muy cierto que Bolívar estaba enfermo y que iba camino a ninguna parte, pero no estaba muerto. Detalles de ese evento fueron publicados en un pasquín de la época que yo contesté. Y que reza así: El respeto me obliga a dar este paso. Mi silencio sería criminal. Poderosos motivos tengo para creer que los cuerdos de Bogotá están conmigo, y bajo ese principio les contesto. No soy tolerante, pero añado al mismo tiempo que he sido sufrida. Pueden calificar mis actos de crimen, vituperarme, sacien pues su sed, mas no han conseguido desesperarme. Mi quietud descansa en la paz de mi mente y no en la maldad de mis enemigos, los del Libertador.
Si aún habiéndose retirado de los negocios públicos, no ha bastado para saciar la cólera de estos y me han puesto de blanco, yo les digo que el odio y la venganza no son mis armas. Desafían al público donde he vivido a que digan si he cometido alguna bajeza. Por el contrario, he hecho todo el bien que he podido. Seré todo lo que quieran, pero nací bajo la línea del Ecuador y mi país es el continente de América. La prensa local no ayudó mucho. El curso de estas cartas publicadas me llevó a prisión, me acusaron de rebelión. De nada sirvieron las misivas de las damas liberales de Bogotá pidiendo por mi libertad. Circularon una carta pública en la que incitaban a que el gobierno recordara lo que yo había hecho por nuestros pueblos. Actos que simultáneamente fueron pisoteados con provocativos libelos que aparecieron en los muros de todas las calles. Y luego el destierro, declarándome persona no grata en Bogotá. El general británico Dundas Logan, compadecido por mi situación, luchó conmigo para evitar la expulsión. E incluso veía por mí pensando que Bolívar más adelante le pagaría. Simón ya estaba muy enfermo para esa época. Logan nos envió de todo, hasta liencillo para vestirnos, porque mis esclavas estaban prácticamente desnudas. Y buscando excusas, Santander decidió hacer efectiva mi orden de destierro, pensando que yo planeaba una nueva conspiración. Sí, pegué algunos letreros en las calles y reuní a algunos hombres, pero mi intención real era seguir a Bolívar, no lo que estaban escribiendo sobre mí. Dijeron que tenía 200 y tantos hombres de los desterrados para que entrasen en dicha revolución, acomodados en las cercanías de mi casa y mantenidos con mi dinero. No me dejaban en paz. Yo había dejado de vivir en la casa quinta con Simón y pasé a vivir pobremente en la sabana vendiendo guarapo y dulces a los pasantes. ¿Con qué habrán pensado ellos que yo habría podido alimentar a 200 hombres? Santander debió preocuparse por enemigos más fuertes. Yo, a pesar de mi varonil figura, no estaba ya para batallas. Y como dijo el Libertador, eran otros tiempos. Mi adorada Manuelita. Mi adorada Manuelita. Usted me reprocha el haberle Usted dejado. me reprocha el haberle dejado. ¿Acaso no fue siempre así? Las circunstancias adversas al sentimiento de estos dos pobres seres mendigos de amor lo impidieron todo. Un hombre como yo, viejo y sin fuerzas, fuerzas, siente la necesidad de su cuerpo. No por nada camina a su encuentro. Bolívar. Finalmente tuve que partir a Jamaica, aunque continuaba aferrada a la idea de seguir a Simón en su travesía. Entonces decidí emprender el mismo camino de su exilio: Bogotá, Guaduas, Honda, Cartagena y finalmente Jamaica. Nunca volví a verlo. Yo había puesto punto seguido. Él había puesto punto final. Bolívar se negó muchas veces de que lo siguiera hasta Santa Marta, pero yo ya estaba destinada a irme exiliada a Jamaica si es que no hice caso y me fui tras él. Intenté alcanzar su recua de caballos, mulas y generales extranjeros. Una vez casi nos encontramos en Guaduas, pero cuando yo llegué él ya había zarpado en un barco por el río Magdalena para semanas más tarde llegar a Turbaco. Si hoy soy lo que soy, y lo fui en él y para él, fue por obstinada. Porque perseguía a Simón a caballo por donde fuera con 8 mulas y 16 baúles y un séquito de esclavas.
grosera hacia mi amor terco por el Libertador. Todo lo que hice por él. Mi buena y bella Manuelita, profunda preocupación tiene mi corazón, a más de mi admiración por su valentía al enfrentarse al anatema de la luz pública en detrimento de su honor y de su posición. Sé que lo hace por la causa de la libertad, a más que por mí mismo al disolver, con la intrepidez que le caracteriza, ese motín que atosigaba el orden legal establecido por la República. Usted ha escandalizado a media humanidad, pero solo por su temperamento admirable. Su alma es entonces la que derrota los prejuicios y las costumbres de lo absurdo, pero he de rogarle prudencia a fin de que no se lastime su destino excelso en la causa de la libertad de los pueblos y de la República. Con todo mi amor, Bolívar. Nunca se imaginó Simón, desde el mirador en la Casa Quinta, tomando Oporto conmigo todo lo que se vendría. Sus generales en contra suya, el destierro y sobre todo la enfermedad que lo mataría. A la muerte de Simón, Santander tomó el poder y emitió pena de muerte por delitos políticos y tenía que advertirlo a la oposición. El destierro es demasiado elegante para un traidor, comentó firmando la ley. El desgraciado envió una escuadra de soldados a patear mi casa en Guaduas, exigiendo la correspondencia del Libertador, que eran más de 10.000 cartas. Primero muerte que entregarlas. Son muchas cartas de amor de mi propiedad. Hubiera preferido quemarlas antes que verlas en manos de los opositores. Yo amé al Libertador. Muerto lo venero. Muerta lo venero. Llegué a Jamaica e intenté regresar a Ecuador para recuperar parte de mis bienes allí dejados, arriendos de mi hacienda Cataguango para vivir decorosamente. Pero una vez más, el infortunio nos persiguió a mí y a mis negras. En el puerto de Guayas fui notificada de la cruel decisión del presidente Rocafuerte. Mi entrada al Ecuador había sido denegada por revolucionarios. Y porque creían que vengaría la muerte de mi hermano, que esa es otra historia. ¿A qué le temían? ¿A una mujer que estaba sola, arruinada y enferma de las piernas? No me dejaron alternativa. Seguí mi viaje por las costas hasta que algún país me recibiera. Mi equipaje cada vez más liviano, pues en cada lugar vendía algo hasta reducir mis pertenencias al cofre de cartas. 2 años le tomó al general Juan José Flores conseguir un permiso para que yo regresara al Ecuador. Pero yo ya tenía una vida en Paita, ese puerto feo y olvidado del Perú. Además estaba vieja. No me imaginaba de nuevo a caballo camino hacia la nada. Y en Paita yo tenía mis clientes, a los que traducía cartas y documentos al inglés, y a los que le vendíamos dulces hechos por Jonatas con los que ella lograba mantenerse. Yo ya no tenía cómo pagarle. Natán, mi otra esclava, en Jamaica consiguió un hombre que la amó y se quedó con él. En la puerta de nuestra casa decía: Tobacco, English spoken, Manuela Sáenz. Y aunque la realidad era otra, yo hubiese preferido colgar un cartel que dijera: amar es mi delicia. Como la bella alegoría que daba la bienvenida a los visitantes de la Casa Quinta aquí en Bogotá.
La heroína vendía pócimas medicinales que aprendió a hacer en los campamentos de batalla cuando los soldados comían yucas venenosas. Vendía velas y escobas que le traía Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que vivía cerca, y quien terminó haciendo escobas para sobrevivir. Pero no olvido nunca que pasó tardes nostálgicas y amables, recordando aventuras y discutiendo sobre épocas alebrestadas con el maestro Rodríguez, con el poeta Ricardo Palma, con el médico Adrián Melgar, incluso con Giuseppe Garibaldi, un italiano independentista de Uruguay que un día llegó preguntando por ella, por la general. Fui muy respetada en la comunidad. Si hasta me buscaban para que fuera madrina de los varones recién nacidos, que yo acepté con gusto siempre y cuando los llamaran Simón. O Simona, si era hembra. Una tarde, mi siesta se vio interrumpida por los aspavientos de Jonatás. Doña Manuela, Doña Manuela, están quemando los barcos en el puerto. Una peste, dicen, una epidemia, que les falta el aire y se mueren. Dicen que la trajo un barco inglés, que mata marinos y putas, que nos va a matar a todos. Negra hermosa, hemos sobrevivido a todo. Al convento, a la ruina, al chisme, los enemigos, la mordedura de una serpiente, a Bolívar, a Córdoba y a Santander. Ya no nos va a matar nada. Nos vamos a morir de viejas. Estaba equivocada. Jonatás ya estaba contagiada. Y yo ese mismo día me empecé a sentir muy mal, con dolor en todo el cuerpo y un sudor frío que salía por cada poro de mi piel. Y cuando vi Paita llenarse de humo, entendí que lo quemarían todo para evitar la propagación de la abominable e infernal enfermedad de la garganta. Y quemaron en hogueras todo lo que les pareció sospechoso de contagios: sábanas, colchones, tela, ropa y utensilios de cocina. Yo no podía dejar de pensar en mi tesoro más valioso, mi cofre de cartas. Las muy mías, lo que quedó de mi amor por Simón. No iba a permitir que terminaran convertidas en cenizas. Así es que logré confiarle a una esclava el total de las esquelas del Libertador y le dije: si muero antes que tú, llévale este cofre al notario de Paita, don Severino Fuentes, y dile que las done a la escuela donde se hablará de Bolívar en cátedra bolivariana. A O'Leary, el edecán de Bolívar, logré hacerle llegar el resto de las cartas que se salvaron de esas llamas. Él me las había pedido para biografiar la vida de Simón a mi lado, confiando en que me daría un lugar como independentista en su narración. Haber sido la amante del Libertador era lo de menos. Vámonos, doña Manuelita. No se me quede sola. Musitó Jonatás antes de morir. Se la llevaron envuelta en una estera sobre una carreta con muchos cadáveres más. ¡Entiérrenla! ¡No la quemen!, grité, mientras dos encapuchados la cargaban. Por miedo al contagio se habían tapado nariz y boca. Ya nada podía hacer yo desde mi camastro.
Si mis piernas me hubiesen servido, me habría hecho matar por dejarla enterrada. Y con una lápida. Ya no me dice nada. Yo partí unos días después, con la tristeza de no haber podido volver a ver a Simón luego de su gris retirada de Bogotá, y ella un cadáver de pensarlo. Camila, estoy sin el pesado equipaje del odio. Yo, Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, la generala, la caballeresa del sol, la bella Manuelita, la amable loca, o como vuestra merced, mi querida actriz, quiera a partir de hoy llamarme.
De nuevo hubo un estremecimiento de luces en la ciudad y los jóvenes que se reúnen a beber y a fumar en el parque de los hippies de nuevo detuvieron sus conversas por un segundo mirando los postes de la luz hasta que volvió a la normalidad. Otra vez, segundos en que los carros, las motos y las bicicletas no pasaron. Miré hacia el apartamento y Manuela ya no estaba. Sentí un escalofrío porque no tenía la certeza de haber vivido esto tan extraño. Levanté el libro que se había caído. Era El cadáver de pensarte. El fin de Manuela Sáenz de Aispuro y Vergara. Era El cadáver de pensarte. El fin de Manuela Sáenz de Vergara y Aispuro, escrito por Pablo. Desde este encuentro sentí como si lo hubiese leído. O que solo tenía la sensación de algunos pasajes de su vida que se parecía a la mía, en la cual yo también tuve una relación animada únicamente por correos electrónicos. Las luces de la cocina se volvieron a encender y unas llaves abrieron la puerta del apartamento. Era Pablo. Y aún no me cree lo que pasó esa noche mientras él bajó a la recepción del edificio. Y mucho menos me cree que yo podría asegurar que Manuela Sáenz, de cuando en vez, desde que su vida fue escrita en ese apartamento por él mismo, ella sale a mirar por la ventana de ese 8º piso en Chapinero para ver con nostalgia a su Bogotá, mientras recuerda con amor y odio las luchas con su Simón.